Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy en este espacio de bienestar que hemos venido construyendo y creando junto al Decanato de Estudiantes y el gobierno estudiantil. En la tarde de hoy vamos a ver las perspectivas y derechos de las personas con discapacidad. Por eso hemos invitado a Pablo Barrera y a Jorge Chicaiza, quienes van a estar guiando durante el día de hoy. Recordarles que todo esto está siendo grabado y va a ser igual transmitido a través de YouTube como una de las plataformas y estará grabado para futuros eh, comentarios y futuras compartidas igual en redes. Les pedimos que igual si tienen preguntas lo hagan a través del chat o levanten sus manos. La idea es que sea una conversación muy entre formal e informal para poder como aprender todos y analizar el bienestar desde otras perspectivas. Quiero presentarles igual a Nicole Spin, que me va a acompañar el día de hoy. Hola Nicole. Buenas tardes, chicos. De igual forma, recordarles que esta sesión está siendo grabada y por lo mismo también va a estar sujeta al código de honor. Entonces, cualquier falta o cualquier comentario va a ser tomado de la misma forma como sería en cualquier otro espacio. Y nada, que disfruten mucho igual la charla. Bueno, gracias Nicole, sí, totalmente. Y quiero dar la bienvenida y darles la bienvenida a Pablo Barrera y a Jorge Chicaiza, quienes serán nuestros ponentes de la tarde de hoy. Antes de darles la palabra, quiero presentarles. Pablo Barrera estudió psicología clínica en la Universidad San Francisco de Quito. Además, completó su maestría en salud mental global otorgado por la Universidad de Glasgow. Es el coordinador de la Oficina de Necesidades Educativas Especiales de la USFQ, encargado de garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidades y otras condiciones que pueden afectar su proceso académico. Adicionalmente, tiene experiencia en creación y ejecución de políticas públicas para personas con discapacidad. Sus otros intereses son la epidemiología del maltrato infantil, la neuropsicología y la psicología clínica. Y Jorge Chicaiza es un estudiante no vidente de la Universidad de San Francisco de Quito. Actualmente está completando su último semestre de leyes. A lo largo de su vida, Jorge ha luchado por los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, su experiencia como estudiante universitario ha sido importante para impulsar una educación inclusiva en la USFQ. Finalmente, ha cumplido funciones en el gobierno estudiantil y ha sido ponente invitado a varios eventos sobre discapacidades y motivación. Sin más que agregar, bienvenidos Jorge y Pablo, les damos la palabra. Muchas gracias, Flavio. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar aquí con Jorge. Hemos dividido la presentación en dos. Si te parece bien, Jorge, tú puedes empezar, de ahí yo sigo y pasamos a las preguntas. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Las personas con discapacidad estamos viviendo algo extremadamente importante para nosotros, puesto que en la actualidad todo se maneja a través de redes. Por ejemplo, se está queriendo abolir la discriminación que reciben las personas con discapacidad al momento de ser seleccionadas, puesto que, claro, no se sabe quién está detrás de un computador, no se sabe quién está detrás de la persona que está manejando cualquier proyecto. Como experiencia personal, les comento que, claro, llegó a mis manos la oportunidad de llevar un caso de derecho laboral. Y claro, justamente cuando yo me encontré con el cliente me dijo, muy brillante, aparte de eso, ha sido persona con discapacidad, pero claro, sentémonos en la realidad. Si es que el cliente hubiese ido directo a mi oficina y muy probablemente de entrada no existiera esta misma apertura. Sin embargo, las redes sociales no solo que nos permiten estar en igualdad de condiciones, sino lo que nos permiten adicionalmente es que las personas nos vean por nuestro talento y un poco menos por nuestra discapacidad, ¿verdad? Ya no están viendo el bastón, están viendo lo que puede hacer esta persona a través de sus conocimientos. Perfecto. Como segundo punto, permíteme un minutito. Ok. Mi experiencia como persona con discapacidad
aquí quiero dividir en esta sección en habilidades blandas y en habilidades duras. Perfecto. Tengamos en cuenta que las habilidades blandas son aquellas habilidades que nos permiten adaptarnos a la vida. Por ejemplo, la perseverancia, por ejemplo, la resistencia, versus que las habilidades duras. ¿Ya? Vivimos ahora en una época en la cual todo es automatizado. Sin embargo, las máquinas nunca van a poder hacer lo que nosotros hacemos, y es la creatividad, nuestra resistencia. Como les comento, o sea, existían muchas conferencias en las cuales decían que muy probablemente los abogados van a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, no van a poder ser reemplazados la interacción de humano a humano, que es indescriptible. Es por eso que las personas con discapacidad debemos de estar preparados más a un entorno de cambios. Como ustedes conocen, desde marzo para acá ha cambiado absolutamente todo. Ya no existe la interacción de irme al despacho del profesor, irme a la oficina del profesor y que me enseñe algo. Ahora existe otra forma de comunicarse. Pero si es que nosotros como personas con discapacidad no estamos en la posibilidad de adaptarnos a todo lo que se viene, pues vamos a quedarnos rezagados, vamos a volver al siglo XX para abajo, en la cual ni siquiera teníamos derecho a la educación. Por ponerles un ejemplo, por ejemplo, antes los profesores utilizaban más el pizarrón. En la actualidad he notado que los profesores se vuelcan más a la explicación. He notado más que ellos se vuelven a ser más verbales que visuales, como lo eran antiguamente. La educación como herramienta para librarnos de estas ataduras, ¿ya? ¿Cómo es ser un estudiante en educación superior? Yo cuando empecé a la Universidad San Francisco, no sabía que existían distintas herramientas que podían facilitar mi vida. Por ejemplo, no sabía que existía un programa llamado Avifine Reader que puede convertir de imágenes a texto, pero eso al fin y al cabo no fue un obstáculo, claro, para que yo pueda continuar con mis estudios. Perfecto. Por ejemplo, aquí se ve qué pueden estudiar las personas con discapacidad. En muchas ocasiones se ha manifestado que las personas con discapacidad únicamente pueden estudiar música, pueden estudiar artes, pero ¿por qué no volcarse a otras ramas que nada tienen que ver con el arte? Claro, es obviamente ya dependiendo de los gustos de cada persona. El mensaje que en este punto quiero transmitir es que con las nuevas tecnologías que existe, con las nuevas facilidades que nos da este mundo tecnológico, podemos desempeñarnos en cualquier área. Claro, siempre y cuando nosotros no nos volquemos, por ejemplo, como personas con discapacidad a la medicina, o por ejemplo, hacer cualquier otro tipo de actividades que requieran indispensablemente la vista. ¿Cómo sería una institución inclusiva? Pues bien, las instituciones inclusivas no necesariamente tienen que tener personal adaptado, personas capacitadas, entrenadas 10 años para dar clases a una persona con discapacidad. Les comento una historia aquí en este punto, y es que cuando yo entré a la Universidad San Francisco, como ya les comenté, no tenía todas estas herramientas para poder estar en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros. Sin embargo, un profesor vino a mi puesto y me dijo: Jorge, pero ¿por qué tú no participas en clase? Quizás tú no lees las lecturas. Y le dije: claro, yo no leo porque las lecturas se encuentran en imágenes y no en texto. Y claro, él no conocía de nada de discapacidades, era su primer estudiante no vidente que le ha tocado en su vida. Y claro, me invitó a su oficina, me leyó una a una todas las páginas que estaban en ese texto.
Esta es una muestra de que solamente si es que existe una verdadera forma o existe esta posibilidad y este querer de dar clases a una persona con discapacidad, no importa si es que esta persona esté o no esté capacitada. Obviamente se le tendrá que hacer acomodaciones accesibles. Por ejemplo, yo no lo dudo que tengan que realizar rampas, pero más es la interacción humana, más es en la interacción de persona con discapacidad a estudiante, de estudiante a profesor. Ahora bien, como ya comenté, no se necesita de materiales especiales. Se le tiene que preguntar a la persona con discapacidad exactamente qué es lo que necesita. Si voy, me acerco al puesto de esta persona y le digo, ¿cómo te puedo ayudarte? Perfecto. ¿Cómo puedo, independientemente de que sea profesor o que sea estudiante, se le tiene que preguntar primero antes de adivinar qué es lo que a la persona con discapacidad le va a beneficiar? Por ejemplo, pongamos que conmigo funcione que me mande antes las diapositivas y con eso esté bien. Pero pongamos que con otra persona funcione que, claro, le explique aparte en la clase qué diapositiva va, en qué diapositiva está, en cuál se queda y todo eso. Entonces, es importante que las personas con discapacidad tengamos esta interacción de profesor a estudiante y a su vez de estudiante a compañero, de compañero con persona con discapacidad a otro compañero. Es importante que la universidad fomente este tipo de prácticas. Sin duda alguna, la economía es el pilar de la sociedad. Si es que existe una economía alta, pues obviamente los índices de felicidad, los índices de bienestar de una persona van a ser mejores de los que si no existiera este recurso. Pero, ¿cómo hacer para integrarnos a la economía? Una vez estudiado, una vez preparado como persona con discapacidad adecuadamente, es necesario que nos integremos a la economía. ¿Cómo se puede integrar a la economía? A través única y exclusivamente del estudio. Como se pudo ver en la diapositiva, como se puede ver en la diapositiva, existen 190,000 personas que reciben cualquier tipo de ayudas de parte del gobierno. Este dinero es no reembolsable, pero ¿qué pasaría si es que el gobierno cumple con su política de tener el 4% de personas con discapacidad dentro de las empresas o a su vez el 2% y el otro 2% de sustitutos? Sin duda alguna, las personas con discapacidad fueran más productivas para la sociedad y no fueran una carga. Este dinero que, claro, las personas ganaran pudiera ser utilizados en la misma sociedad y de esa manera la economía pudiera ser dinamizada. Ahora vamos con las recompensas. ¿Qué gana el Estado ecuatoriano? ¿Qué gana la universidad si es que aportamos con una verdadera educación inclusiva? ¿Cuáles son las recompensas para la sociedad? Por ejemplo, al momento de que una persona es eh, autónomamente económica, que se pueda desenvolver por sus eh, por sus propios medios, vamos a garantizar una salud mental a la persona con discapacidad. Se va a convertir en una persona con discapacidad que aporta y que no necesita mayores ayudas a la sociedad.
Ahora bien, el desempleo de las personas con discapacidad en esta pandemia. Existen alrededor de 400 personas, esto solamente contando hasta junio, que han despedido a las personas con discapacidad. Como ya se comentó, y esto es ya aterrizando un poco a la realidad, y tenemos que volvernos a reinventar como personas con discapacidad. Tenemos que volver a mirar qué es lo que la sociedad pide en un futuro. Perfecto. Si es que nosotros no cambiamos nuestra perspectiva de vida, no nos adaptamos a todos los cambios que pueda dar la sociedad. ¿Y cómo nos adaptamos? A través, nuevamente, de una educación inclusiva, a través de acercamientos a la tecnología, a través de preguntarle no solamente al ciudadano, sino preguntarle al empresario qué es lo que necesita, cuáles son las habilidades nuevas que pueda tener una persona con discapacidad para que pueda ser contratada. Con esto concluyo, doy paso a Pablo. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí te escuchamos. Okay. Bueno, muchas gracias, Jorge. A mí me parece muy importante, si bien nosotros como psicólogo podemos un poco tener el conocimiento de lo que las personas con discapacidad experimentan, nunca vamos a tener esa experiencia en primera mano. Entonces, a mí siempre me parece importante escuchar a todas las personas y tener ese input tan valioso. Entonces, yo voy a hablar un poco más sobre la educación superior en las personas con discapacidad, cuál es el estado, qué estamos haciendo ahorita y qué está haciendo la universidad, que es tal vez un poco en donde estamos nosotros y creo que es algo, un proceso muy, muy rescatable. Entonces, yo creo que es muy importante empezar por la definición de discapacidad. Y la Organización Mundial define a la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son un problema que afecta a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultad para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Entonces, esta es una definición súper complicada, parece un trabalenguas, pero sin embargo lo importante es que entiende a la discapacidad como esta interacción con la sociedad y con el lugar donde habita. Si nos ponemos a pensar, el concepto de discapacidad es bastante nuevo, ¿no es cierto? Antes se podía categorizar a las personas que tenían alguna deficiencia simplemente como enfermos o como no funcionan en esta sociedad. Entonces es muy importante entender que el concepto de discapacidad es dinámico y responde mucho a dónde estamos como sociedad. Ya que es un concepto bastante dinámico las discapacidades, a mí me parece muy importante entender cuáles son, ¿ok? Ha habido algunas diferencias, algunas categorizaciones, un poco basándonos ya más en la ley ecuatoriana, se entiende que existen 5, las que son discapacidad física, discapacidad sensorial, por ejemplo, no vidente o una discapacidad auditiva, una discapacidad intelectual, discapacidades psicosociales. Esto hace más referencia a enfermedades como, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad e incluso la depresión. Y finalmente tenemos estas enfermedades crónicas que afectan a lo largo de la vida a una persona. ¿Qué tan importante es el problema de la educación en personas con discapacidad? ¿Por qué? Porque es algo que nos debería preocupar. Y creo que Jorge ya habló mucho de esto. A la final, un poco lo que decía Eli es muy rescatable y es a donde yo también quiero llegar. La inclusión no solo nos favorece a las personas que no son parte de una minoría, ¿no es cierto? La inclusión nos favorece a todos. Incluso trascendiendo el concepto humanista de que la idea es crear una sociedad justa. Incluso si trascendemos eso, realmente la inclusión nos favorece a todos. Entonces, en 1948 hubo la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí un poco se ratificó que la educación va a ser un objetivo en que todos los países tienen que lograr. Y esta educación tiene que ser democratizada hacia todos. Esto también se reafirmó en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto fue hecho inicialmente en el 2000,
y un poco se reformaron en el 2015. Me parece que hay 18 objetivos del desarrollo sostenible y es básicamente esta agenda en la cual todos los países quieren llegar, todos los países quieren lograr. Entonces el cuarto de estos objetivos es lograr una educación de calidad. Entonces, un poco nos basamos de esta premisa que todos los países han aceptado, que debemos lograr una educación inclusiva para todos. Otra razón por la cual es importante la educación a las personas con discapacidad es que es realmente un problema que afecta a muchas personas. Más o menos se estima que un billón de personas padece alguna o tiene alguna discapacidad y la mayoría se encuentra en los países del desarrollo. En el Ecuador, los estudios de prevalencia estiman que más o menos el 2.74 de personas tiene una discapacidad. Ahora, este número hay que tomarlo con mucho cuidado y hay que ser muy crítico. Este billón de personas con discapacidad más o menos hace referencia al 15% de la población. Entonces uno ve y dice, wow, 2.74, eso significa que hay poca discapacidad en el Ecuador. No, seguramente existe una falta de reporte. Seguramente el número real se acerca al 15%, porque entendemos que es un número más o menos estable en la mayoría de países. ¿Cuál es el contexto histórico? A mí me parece que es muy importante entender por qué estamos como estamos y qué sucedió atrás. Entonces, al igual que muchos otros grupos sociales, las personas con discapacidad históricamente han sufrido una exclusión por la sociedad. ¿Okay? Y esto un poco responde a la manera en que se entiende la discapacidad, y esto se ha conocido como los modelos. Entonces, el primer modelo, y tal vez el modelo más clásico, es este modelo rehabilitador, el cual asume que la persona tiene que ser, si la persona no funciona con normalidad, entre comillas, tiene que ser extraída de la sociedad, arreglada y otra vez puesta en la sociedad. Lógicamente, esta es una visión, primero, que crea mucho estigma, segundo, que es un costo terrible para el Estado, y tercero, no es realista, simplemente no es realista. Y un poco como antítesis de este modelo nace el modelo social, que hace más referencia a que la persona con discapacidad tiene esta discapacidad un poco porque el entorno es incapaz de lograr una inclusión. Entonces, este fue un cambio muy importante porque básicamente pone la culpa, pone la responsabilidad en los estados, en las instituciones. Yo pienso que este modelo realmente fue un avance significativo. Sin embargo, tenía algunas dificultades. El primero es que no es muy realista pensar que todo va a cambiar, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde los recursos son limitados. De cierta manera, este modelo minimizaba el tema biológico y el dolor que puede causar una discapacidad, que no siempre lo hace, pero en ocasiones sí. Entonces, un poco basándonos en estos dos modelos, nació esta nueva conceptualización, que es el modelo universal. Y básicamente este entiende a la discapacidad como la interacción entre la condición social, entre los factores ambientales y la psicología de la persona. Entonces, realmente es un modelo que toma muchos otros actores en cuenta. Y básicamente este es el modelo que también se usa, por ejemplo, en las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales han sufrido exactamente el mismo tipo de estigma y han pasado por los mismos modelos. Interesante. Ok, ¿cuál es la situación del mundo en la educación de personas con discapacidad? ¿Cómo estamos hoy? Hemos hablado que más o menos en el Ecuador los estudios de prevalencia demuestran que un 2% de la población tiene discapacidad, ¿no es cierto? Ya hablamos de esto. Ahora veamos cómo estamos en los diferentes niveles de la educación. Si pueden ver a este cuadro, un poco en color azul se encuentran las personas con discapacidad, en color naranja las personas sin discapacidad. Entonces vemos que en la primaria no hay tanta diferencia. En la primaria, este es un modelo global, este es un promedio global. En la primaria más o menos existe el mismo número. Sí hay una diferencia, pero no es tan marcada. En la secundaria ya vemos que esta diferencia empieza a aumentar. Y en las universidades hay una diferencia súper significativa. Más o menos el 28% de las personas sin discapacidad ingresan a la universidad, mientras que solo el 6% de personas con discapacidad ingresan a la universidad. En los institutos tecnológicos pasa algo interesante y es que este número se iguala más.
un poco nos demuestra la importancia de los institutos tecnológicos, pero también todas las barreras que tienen las personas con discapacidad para ingresar a la universidad. Y como Jorge nos habló, realmente la inclusión, o más bien la educación inclusiva, es fundamental para la inclusión. ¿Cómo estamos en el Ecuador? ¿Cuál es la situación hoy en día aquí? En el Ecuador se estima que el 78% de los niños y jóvenes con discapacidad de los 3 a 17 años asiste al sistema educativo. Estos son datos del Ministerio de Educación. Entonces, esto realmente es un número de cierta manera alentador, porque significa que sí están recibiendo algún tipo de educación. Sin embargo, los datos también del gobierno nos dicen que este año solo el 1.2 de personas con discapacidad asistió a la universidad. Entonces, realmente hay un corte ahí súper significativo. Y el Estado no necesariamente nos da las razones, pero nosotros podemos inferir un poco por qué es que esto está sucediendo. Entonces, primero, la educación primaria y secundaria no es necesariamente la mejor y no es necesariamente una educación inclusiva. Entonces, esto hace que la persona con discapacidad sea más difícil que dé el salto a la universidad. Existe muy poca oferta de estas universidades, en general de universidades, institutos tecnológicos que puedan cubrir toda esta demanda. También el número de universidades ecuatorianas que tienen un programa para la inclusión a personas con discapacidad es realmente muy reducido, ya vamos a hablar un poco más de esto, pero son muy pocas, son la minoría. Y la discapacidad está asociada con la pobreza y la pobreza crónica, un poco por las barreras institucionales que existen. Entonces, básicamente esto hace que a la persona con discapacidad le cueste mucho más llegar a la universidad y no logre esta inclusión que nos habló Jorge. ¿Cómo logramos? Bueno, ya ok, tenemos estos datos, tenemos esta conceptualización de lo que está pasando. ¿Cómo logramos que una universidad sea más inclusiva? ¿Qué podemos hacer? He puesto aquí el logo de la Universidad Southern California, que es un poco, se ha vuelto el referente en cómo lograr una inclusión. Entonces ellos tienen un programa de más o menos 15 personas que básicamente su único objetivo es lograr esta inclusión. Entonces realmente es un programa muy interesante y la idea un poco es que esto se riegue a las otras universidades. Existen algunas barreras para lograr una educación inclusiva. La primera es tal vez estas barreras institucionales más arquitectónicas, que nos habló un poco Jorge. Por ejemplo, un profesor tal vez no sabe que una persona no vidente no puede interpretar una imagen. ¿Okay? Y también puede ser temas más de, por ejemplo, un edificio que tiene gradas y no tiene un ascensor. Por ejemplo, si pensamos en los correos, a veces envía correos con imágenes, un poco sin pensar en que hay estudiantes no videntes, en fin, etcétera, etcétera. También hay, pues a la final, si es que se quiere lograr una educación inclusiva, se tiene que hacer algunos ajustes en el pensum. Y esto no quiere decir que se va a bajar el nivel, en lo absoluto, eso no quiere decir eso. Pero sí es que hay algunas, por ejemplo, que los profesores entiendan qué son las discapacidades, cómo se debe tratar a una persona con discapacidad. Eso sí responde a un esfuerzo que tiene que hacer la institución. Y finalmente, estas barreras actitudinales, que Jorge ya nos contó, ¿no es cierto? Que la gente a veces tiende o asume que la persona con discapacidad necesita algo y no hace ese acercamiento tan humano como es ir a preguntar, es hablar, que es tan esencial. Y también, entonces, esto un poco responde a un cambio filosófico que tiene que haber en la institución de, ok, vamos a lograr una universidad inclusiva. No es que sucede del día de la mañana y espontáneamente, ¿no es cierto? Tiene que haber realmente una decisión. Un poco ahora les quiero hablar sobre la Universidad San Francisco, qué está haciendo la U y por qué a mí me parece importante, es un poco ya más aterrizar lo que hemos hablado. Entonces, la USFQ es una de las universidades pioneras que tiene un programa de la inclusión a personas con discapacidad. Cruz, que es un investigador, hizo un estudio y encontró que solo 4 universidades en el Ecuador tienen programas como este. Esto fue en el 2017, tengo entendido que ahora ya algunas más ya lo tienen. Pero realmente no es un número significativo, entendiendo el total de universidades y de institutos tecnológicos que existen. Entonces, sí es una razón por la cual uno se puede sentir orgulloso de estar en esta universidad. Entonces, nosotros, un poco basados más en
en la ley, lo que ordena un poco el gobierno, hemos ampliado el concepto y no solo incluimos discapacidad en este programa, sino entendemos este concepto de necesidades educativas especiales, el cual engloba enfermedades raras, problemas del aprendizaje, discapacidades, condiciones discapacitantes. Entonces, un poco entendemos que todas estas situaciones pueden afectar el proceso académico de una persona. No nos queremos solo centrar en las discapacidades. Hasta ahorita tenemos más o menos 130 estudiantes. Un poco cuando empezó el programa era muy reducido y a medida que los años han aumentado, este programa también ha aumentado. Cada vez se logra que más estudiantes se gradúen y que más estudiantes ingresen a la universidad. Entonces, a mí me parece muy importante. Aquí pueden ver un poco la distribución, temas de salud, discapacidades psicosociales, problemas del aprendizaje, discapacidad intelectual, física, etc. Y sí tenemos como una distribución bastante equitativa. La mayoría son problemas de aprendizaje, que es esto, discalculia, disgrafia, dislexia. ¿Qué servicios ofrecemos nosotros? Bueno, tenemos acomodaciones, un poco lo que nos hablaba Jorge, que pueden ser tan simples como avisar al profesor que va a tener un estudiante con alguna condición. O puede ser, por ejemplo, dar más tiempo en los exámenes, que puedan acceder a horas de tutoría, etc. Esto que es algo realmente sencillo, sí crea un cambio en el profesor y un poco un cambio de actitud, que yo creo que es muy importante. También hacemos un seguimiento académico, consejería psicológica. Las personas con necesidades educativas especiales pueden necesitar consejería psicológica como cualquier otra persona, ¿okay? Por cualquier razón de la vida, ¿no es cierto? Hemos fortalecido el servicio de tutorías con el Learning Center y finalmente talleres a la comunidad, un poco para que esto se sepa, para que todos tengamos un entendimiento de lo que está pasando. Sus conclusiones. Como Jorge muy bien nos dijo, la educación superior es algo que nos influye y nos incumbe a todos, porque a todos nos va a favorecer. Y en el caso de que no funcione, a todos nos va a afectar. Esto se puede ver en menos gasto en el estatal, en una población económicamente activa más alta, y también en cumplir con este deseo de crear una sociedad más justa y más diversa. La educación superior en personas con discapacidad es un campo bastante nuevo, es un campo que está recién empezando y a medida que pase el tiempo se ha visto que va a aumentar, porque ha aumentado hasta ahorita y yo creo que esta tendencia va a seguir. Entonces es un ámbito que cada vez tenemos que hablar más y pensar más. Y un poco lo que ya hemos hablado, la educación es fundamental para la libertad y para la inclusión de todos. Entonces, estas han sido nuestras presentaciones. No sé si podemos pasar a las preguntas, tal vez, Flavio. No, muchísimas gracias Pablo y Jorge por haber ilustrado desde sus perspectivas y desde su análisis la situación de las personas con discapacidad y cómo la USFQ está haciendo frente. Bueno, tenemos dos preguntas y no sé, igual si las personas que están aquí en el público pueden igual levantar la mano, activar su micrófono, podemos ir como pasando para que puedan participar. Entonces, si quieres, empecemos primero con Alicia. Alice, por favor, y bienvenida y te damos el espacio. Hola Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Sí, Pablo, hola, ¿qué tal? Yo me conecté ahora porque no me quería perder oírle al Jorge, que no sé si te acordarás de mí, pero yo te aprecio un montón y siempre que te escucho aprendo algo, así que muchas gracias Jorge, espero que tú y tu familia estén bien, te mando un abrazote y quería resaltar algunas cosas que dijiste y bueno, también Pablo, que me parece súper importante recalcar, y es el tema este de que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que la sociedad impone, y la sociedad somos todos, entonces es un trabajo de todos desde el espacio en el que estemos, promover la inclusión de las personas con discapacidad. Y un tema importantísimo de la educación inclusiva. Me llamó la atención este dato que diste, Jorge, de que el 78%
de personas con discapacidad entre 3 y 17 años está en el sistema educativo y me llamó la atención porque es altísimo y cuando la realidad es que puede ser que estén integradas, es decir, van a la escuela, van al colegio, pero no necesariamente están incluidas. Entonces creo que nos toca un trabajo súper fuerte en eso a toda la sociedad. También me parece importante este tema de la educación inclusiva porque em, es la que permite que la discapacidad sea un tema, entre comillas, normal, ¿sí? Que no sea raro. En mi caso particular, yo nunca tuve en contacto con una persona con discapacidad, sino es que hasta que nació mi hija, ¿no es cierto? Cuando debería ser algo de todos los días, porque en realidad es un porcentaje alto el de personas con discapacidad. Entonces, me parece súper importante recalcar eso. Otro tema es el de las adaptaciones, que pensemos todos que no importa en la profesión que cada uno haya elegido en la universidad, siempre va a poder hacer algo para promover la inclusión, desde hacer adaptaciones de una página web, por ejemplo, o en lectura fácil de ciertos documentos para personas con discapacidad intelectual, o, por ejemplo, en esto de como traducir las imágenes para que personas con discapacidad visual puedan tener acceso a la información. Me acuerdo que con el Jorge me enteré por primera vez de este tratado de Marrakech, creo que se llamaba, que promueve el acceso a las lecturas en las bibliotecas. Me pareció importantísimo. Y bueno, eso, como siempre, felicitarle al Jorge. Me parece que tu paso por la universidad ha sido clave para que se den estos cambios positivos en la universidad. Y este es solo el comienzo. Así que muchas gracias, Jorge. Y te auguro una vida profesional. Seguro que va a ser increíble. Ya estás en el último año. Así que un abrazote, Jorge, y saludos a todos. Muchísimas gracias. En realidad, valoro sus palabras. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la educación y en cuanto a que las personas con discapacidad seamos visibles para la sociedad, va a ocurrir paulatinamente. Hace menos de 30 años, las personas con discapacidad no salían de sus casas. En la Constitución del 98 recién nos reconocieron el derecho a la educación. Eso no quería decir que nosotros podíamos entrar a cualquier institución, únicamente a las instituciones especializadas. Después, en la Constitución del 2008 apareció la educación regular. Esos son avances los cuales las personas con discapacidad estamos dando poco a poco. Al principio, en la época de los romanos, como antecedente histórico, pues nos mataban, luego nos dejaban encerrados, ahora nos quieren garantizar el derecho a la educación, pero claro, este tema es nuevo y conforme van pasando los años va existiendo nuevas experiencias con las propias personas con discapacidad que decimos exactamente lo que necesitamos, lo que nos hace mejores profesionales y eso va a seguir pasando. Lo importante es no dejar de hacer este tipo de charlas, no dejar de permitir que las personas con discapacidad acceden a una educación. El resto se va a dar solo. El resto va a venir por cuenta propia porque las personas con discapacidad necesitamos integrarnos a la economía. ¿Y cómo necesitamos integrarnos a la economía? A través de la educación. Sin eso, muy probable sea imposible que una persona tenga una integración real a la sociedad. Es por ello que, claro, justamente hago mucha referencia a la Universidad de San Francisco, puesto que, claro, desde que entré en realidad ha existido grandes avances. Era una de las primeras personas que estuvo en la universidad como persona con discapacidad y ahora somos 130. Y claro, vamos a continuar siendo la mejor universidad a través de la inclusión y de todo lo que conlleva eso. Muchas gracias. Bravo, Jorge.
Muchísimas gracias, Jorge y Pablo, por estas intervenciones. Quiero leerles unas preguntas que tenemos igual del público. Marco nos pregunta, ¿cómo personas corrientes en la universidad pueden involucrarse para incluir más a los estudiantes con discapacidad? Si es que me permiten, puedo responder esa pregunta. No hay una fórmula en la cual se diga con esta exactitud las personas con discapacidad vamos a ser integradas dentro, dentro de la comunidad OSFQ, una verdadera integración. La integración empieza desde el momento que le saluda a la persona con discapacidad, desde el momento que le dice a dónde te vas, te puedo ayudarte, desde el momento que el profesor pone igual de tareas que el resto de sus compañeros, el momento que los compañeros empieza a parecerles normal que existan personas con discapacidad dentro de la institución. Por ejemplo, nos comentaba Alicia que en su vida había visto una persona con discapacidad hasta que nació su hija. Eso le puede pasar y eso le pasa a casi todas las personas, ¿ya? Hasta el momento que en la institución existe una persona con discapacidad, pero siempre hay una primera vez y hay que estar dispuestos, hay que estar preparados para darles el mismo tratamiento que si no tuviera discapacidad. La diferencia entre ustedes y yo básicamente es una vista. El resto somos completamente iguales. Quizás el resto tengamos inclusive las mismas bromas, la misma actitud. Lo único que cambia en este aspecto es una visión, ¿ya? Es por ello que siempre he llamado a la sociedad a que se comporte del mismo modo que se comportaría con Juanito o del mismo modo que se comportaría con Pedrito, siempre y cuando se acerque donde la persona con discapacidad y empiece esta primera interacción de hola, o te puedo ayudarte, o a dónde vas, o cómo estás, quisiera ser tu amigo. Yo solo una pequeña cosa, una pequeña anécdota. Yo antes de trabajar en la universidad trabajaba con una persona con parálisis cerebral. Ella era mi compañera. Y realmente fue una experiencia muy enriquecedora, porque éramos colegas. Y ella decía muchas veces que lo único que hay que tener es sentido común. Y es tan simple como eso. Creo que el Jorge lo ha explicado perfectamente. Son muchas más, miles más, millones más las razones o las cosas que tenemos similar a las cosas que tenemos diferente. Y por lo tanto así debe ser el trato, como cualquier otra persona. Muchísimas gracias, Pablo y Jorge, por sus respuestas. Tengo otra pregunta de Antonella, tengo dos de Antonella. Uno me dice, ¿cómo evitar que los estudiantes con necesidades especiales abandonen los estudios? Respondemos esa y después vamos con la siguiente para poder avanzar. Nuevamente intervengo. A ver, para que una persona con discapacidad no trate o no deje su carrera a la mitad, influyen muchas cosas. Puede ser el aspecto económico, puede ser el aspecto psicológico o puede ser el aspecto físico. Por ejemplo, digamos que una persona con silla de ruedas recibe clases en el segundo o en el tercer piso. Por más que exista ascensores, los ascensores obviamente es un espacio reducido y eso puede implicar que una persona con discapacidad indirectamente se aleje de los estudios. Sin embargo, para que no suceda esto nuevamente, se tiene que preguntarle previamente a la persona con discapacidad, ¿por qué deseas terminar, por qué deseas dejar tus estudios a la mitad? Pero no esperar cuando la persona con discapacidad ya presente su carta o su carpeta de renuncia, sino da pequeñas cosas que nos pueden ayudar a identificar que una persona con discapacidad se quiere salir de la universidad. Por ejemplo, su rendimiento bajo, por ejemplo, aislamiento de sus amigos o simplemente incomodidad.
esas pequeñas situaciones pueden ser tratadas oportunamente, obviamente preguntándole a la persona con discapacidad, diciéndole, ¿podemos mejorar de esta manera? ¿O podemos cambiarte de la metodología? ¿O qué te hace falta? Y de esa manera no permitimos que las personas con discapacidad abandonen sus estudios, sino más bien fomentamos una eh, institución la cual le lleve de la mano para que pueda concluir sus estudios. Sí, yo creo solo algo que acotar es, justamente por eso es importante los servicios para la inclusión en las instituciones de educación superior, para que sean las encargadas de recibir esta información y de actuar. Si no existe estas oficinas, básicamente esa queja o ese malestar se va a perder en el aire, ¿no es cierto? Entonces es una de las grandes responsabilidades que tenemos. Y un poco lo que intentamos nosotros es hacer muchas encuestas, tener un diálogo muy cercano y evitar que esto suceda. Ese es básicamente nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Pablo y Jorge. Jorge, hay una pregunta para ti de parte de Marco que nos dice, ¿cuál es tu fortaleza e inspiración para seguir a diario? Bueno, si me permiten unos 2 minutos en este aspecto, les comento un poco por qué yo quise estudiar Derecho y continuar con mis estudios. Hace mucho tiempo, claro, estuve en mi adolescencia y tuve una persona con discapacidad, perdón, una novia que no tenía discapacidad. Sin embargo, claro, esta persona estuvimos un buen tiempo y luego ella quería presentarme a sus familiares, pero sus familiares no querían justamente por tener discapacidad. Perfecto. Por tener discapacidad, comentaba la mamá, obviamente, de que yo no iba a poder hacer determinada actividad, como por ejemplo integrarme en la economía, y es por eso mi llamado a que se tiene que aportar los mayores recursos para que las personas con discapacidad estudien y para que se integren a la economía. Claro, justamente ella había indicado que yo nunca iba a poder surgir esta carrera. No solamente se aprende de las motivaciones buenas, también se aprende de las motivaciones eh, no tan agradables. Y claro, una de mis mayores motivaciones es fundar más adelante una fundación que ayude en los derechos de las personas con discapacidad, porque recordemos que las personas con discapacidad tenemos a un único organismo, pero este organismo es estatal, es del CONADIS. Y el CONADIS obviamente no puede recibir litigios en contra de el Estado. La Defensoría Pública ya no está en la capacidad de llevar los casos de personas con discapacidad. La Defensoría Pública está mermada en este aspecto. ¿Y qué le queda? El CONADIS. ¿Cómo se va a poner el CONADIS, que que es parte del gobierno, a litigar en contra del gobierno? No tiene la capacidad legal ni tampoco tiene, como quien dice, la motivación de hacerlo. Es por ello, es esa justamente mi motivación. Muchísimas gracias, Jorge, por tu respuesta. Hay otra pregunta de Antonella que nos dice por qué hay esa tendencia en las universidades de que más hombres que mujeres ingresen a la universidad. Solo antes de que Pablo y Jorge respondan, solo para Antonella, contextualizándote, esto va mucho más allá, es decir, estos son roles de género que están marcados históricamente, es decir, la educación superior y conforme tú puedes ver en datos estadísticos, conforme van aumentando los niveles de educación, maestrías, doctorados y postdoctorados, el porcentaje de hombres y mujeres es diferente y es abismal por lo que se espera o por lo que se espera de los hombres y las mujeres y cuáles son los roles que ocupan dentro de la sociedad. Entonces eso determina mucho también el acceso a la universidad. Y ahora sí le doy paso a Pablo y a Jorge para que hablen sobre las personas con discapacidad en este sentido. En lo que me compete,
y justamente ampliando un poco lo que ya dijo Flavio, este por rol de género. Por ejemplo, a mí me permitieron salir a las calles. Yo tuve que culminar mis estudios vendiendo caramelos en los buses a partir de los 14, 15 años. Sin embargo, a una mujer que tenga mi misma discapacidad no le van a permitir. Es justamente por este proteccionismo que existe de parte de las familias. Y justamente es aquí lo que me quiero detener un poco, y es que en muchas de las ocasiones las propias limitaciones te pone la familia, ¿ya? En el momento que te dicen usted es mujer y no puede hacer determinada cosa, y mucho más se ahonda cuando se trata de una persona con discapacidad. Quizás usted porque es mujer no tiene que hacer absolutamente nada porque no puede, se va a romper, se va a golpear, se va a romper cualquier tipo de cosas. Y claro, siempre históricamente estos roles de género han influido no solamente en personas sin discapacidad, también con discapacidad. Esto es más una tendencia global. Muchísimas gracias. Pablo, ¿quieres acotar? Creo que ya está muy bien respondido. Ya, No creo que tenga buenazo. nada más que acotar. Luis, tú tienes una pregunta. Buenas tardes, perdone. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta mucho de las cosas que dice Jorge, porque una cosa es con guitarra, otra con acordeón. Hace 4 o 5 años la universidad puso más énfasis en el tratamiento de las personas incapacitadas, con los elevadores, que las clases de ciertas materias que cogen los estudiantes estén en las aulas a nivel bajo, en la planta baja, y se vio el cambio desde la entrada, porque igual los guardias le cogen al señor, al chico o a la chica y les llevan hasta el aula, les guían, es lo bueno. Claro que como dice Jorge, da pena de que pronto un carro pasa y a veces lo que se hizo una vez en un ejercicio en televisión aquí en el Cocoa, que el chico estaba grabado en su cabecita sobre el sonido que tiene el semáforo. Y resulta que sonaba el pare o pase y también apareció un pito por ahí. Él estaba esperando y era un pito que no sé de dónde salió igualito al del semáforo, y el chico pasó y tuvo un accidente. Entonces, ese montón de cosas que a veces la gente no entiende y no ve por la velocidad que andan. Entonces, yo creo que sí es una buena cosa lo que la universidad está haciendo y seguirá haciendo por el cambio este. Porque en realidad lo que dice Jorge también es de que, por ejemplo, si tenemos un ascensor, pero ¿qué pasa? El ascensor no tiene el lenguaje braille. A ver, de pronto se le pasó a quienes se pusieron eso. Entonces, hay muchas cosas, hay sensores que se debería tener también para que dentro del colegio y de la universidad sea un ejemplo en todas estas innovaciones por calidad de vida para las personas invidentes. Entonces, yo creo que sí, sí me encantaría y me gustaría incluso entrar en un proyecto, como yo trabajo en radio, de pronto hacer una campaña. Se quedó una señal, se quedó una vez en una idea, nomás de tener parlantes ahí que vayan ubicando, que con los sonidos, pero hubo un estudiante también, Inti Kondo, que se me dedicó a hacer lo que es de electrónica, y también hablaba de los sensores en los bastones, y también unos sacos, unos chalecos para que no tengan problemas, porque muchas personas incapacitadas se rompían la cabeza porque había un coso mal hecho, que como siempre aquí en la ciudad nunca pensó, ni los alcaldes han pensado en hacer las rampas. No le importa, el dueño del edificio lo pone en la rampa del subsuelo y queda justo en la vereda, y en la vereda hay unas gradas de como de 20, 30, 40 centímetros, y el bastón a veces no le calza, no avanza a tener eso, y el paso a veces apresurado es peligroso. También hay un problema que también hay un chico en la 6 de diciembre, en la Eloy Alfaro, que pasa por la Gaspar, y yo 2 veces intenté ayudarle para que cruce, me dijo que no, que gracias, que él sí puede. Entonces como que también hay un costo de que no se sienten seguros, tranquilos, porque de pronto la gente dice, ay, pobrecito. Lo que Jorge dice, no, ¿por qué tiene que decir pobrecito? Simplemente saben orientarse y saben ubicarse y saben desplazarse. Pero 6:30 de la tarde en esa de la Eloy Alfaro, que es muy peligrosa, porque la velocidad que pasan, sí hay que pensar mucho en todo eso, ¿no?
falta un poco de señalética, sonidos y algo que sí deberían hacer, y había un proyecto para el aeropuerto nuevo, no se llegó a concluir para todas las personas incapacitadas, invidentes, todo eso. Gracias por la palabra que me dieron, Pablo, Flavio. Sí, muchas gracias, y justamente un poco acotando eso, solamente el tiempo, si es que seguimos en el ritmo en el que estamos, vamos a poder estar en igualdad de condiciones que el resto de nuestros compañeros. Insisto, hace muchos años no podíamos salir ni siquiera de las calles. En la Constitución del 98 nos reconocieron el derecho al estudio, algo tan básico como es el estudio, y continuamos así. Veamos el caso de la lucha de las mujeres, en la lucha del voto, la lucha a ser independientes. Es el mismo camino que tenemos que recorrer las personas con discapacidad. Hay una cosa que quisiera acotar. Creo que el lenguaje es muy importante, el lenguaje que utilizamos. Me parece que el término incapacitado, si bien tal vez fue algo que se utilizaba antes, justo por el proceso y el desarrollo que hemos hecho, a la final es un término muy estigmatizante, ¿no es cierto? Creo que es importante que utilicemos siempre persona con discapacidad. Incluso decir discapacitado asume que la totalidad de la persona es la discapacidad, y ese no es el caso, es solo una de sus tantas características, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es muy importante. Aclarado, muy bien aclarado eso, Pablo, muy bien. Qué bueno. Sí, y a veces está en nuestro léxico y no nos damos ni cuenta, ¿no es cierto? Y puede ser, le puede herir, ¿no? Es el desconocimiento, justamente porque no hemos tenido la oportunidad de tener una sociedad inclusiva. Sí. Muchísimas gracias, Pablo, por la aclaración. Y sí, es muy importante, como dice Pablo, el uso del lenguaje, no solo con las personas con discapacidad, sino en varios aspectos, porque al final del día el lenguaje puede afectar mucho, y el lenguaje acarrea mucho sufrimiento muchas veces, y eso es como importante en algún punto poder como alcanzar y analizar. Entonces sí es importante. A veces puede sonar un poco molestoso, pero no, al final hay una reivindicación histórica, hay una reivindicación social, reivindicación de derechos, como Jorge lo ha ido aclarando, igual que Pablo en sus intervenciones. Esas son las preguntas que tengo para el día de hoy. No sé si tal vez Pablo y Jorge quisieran cerrar con alguna reflexión, agradecerles por la claridad y la lucidez de las ideas, y por demostrarnos cómo podemos ser inclusivos y cómo una universidad puede aportar al desarrollo de todos y todas quienes conforman la comunidad, sin ver, como decía Jorge, la diferencia, porque creo que eso es lo que nos hace valiosos, valorar la diversidad con la que está construida la sociedad. Jorge, Pablo, no sé con qué quisieran ustedes cerrar. Nada más que muchas gracias por la oportunidad que me ha dado la universidad para volver a dar estas charlas. Es importante de que existan dos cosas: el diálogo de persona con discapacidad a institución, y también es importante de que exista el diálogo de institución al resto de personas, para que de esta manera la persona con discapacidad exprese exactamente todos sus requerimientos, y claro, el resto de personas también tienen dudas, así como las han manifestado el día de hoy, y claro, la institución a través de nosotros es la encargada de incluirnos dentro de la institución, ¿ya? Incluirnos aún más dentro de la institución. Eso es únicamente. Yo solo quiero agradecer a Jorge por acompañarme, y agradecer a ti, Flavio, por darnos este espacio. También decir que cualquier duda, cualquier proyecto que tengan ganas de empezar, yo siempre voy a estar disponible, siempre estoy a las órdenes. Estoy a un correo de distancia, y me encanta que tengamos estos espacios que me parecen tan importantes.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, y a Jorge por haber aceptado la invitación, por haber participado, a todos por haber estado con nosotros en la tarde y noche del día de hoy. Vamos a seguir teniendo estos espacios a lo largo del próximo semestre de igual forma, donde vamos a analizar, estamos pensando hacer un par de espacios más junto a la Oficina de Necesidades Educativas Especiales y a los chicos que son parte del programa. Solo les queremos agradecer por estar con nosotros hoy y invitarles para el día de mañana. Vamos a tener un workshop a las 11:30 de la mañana junto a Consuelo Fernández Salvador, a Whitney Rodríguez y a Juliana Martínez, donde vamos a analizar el racismo estructural y cómo afecta al desarrollo de los países en la región. Son expertas tanto Consuelo en Ecuador, Whitney es una activista afroecuatoriana y Juliana Martínez nos analiza la situación de Estados Unidos a raíz de las elecciones de la semana anterior y del movimiento Black Lives Matter. Entonces, es un panel súper interesante. Entonces, otra vez de agradecerles a Pablo y a Jorge por haber estado con nosotros y a todos por haber participado. Que tengan una linda noche y que estén muy bien. Chao, Alicita. Flavio, Gracias. Luchito.